Hola, muy buenas, muy bienvenidos a todos. Son ya las 2, aún tenemos ciudades y personas que se están uniendo al seminario. Vamos a darles unos minutos de cortesía. Mientras tanto, me gustaría pedirles a las personas que están probablemente con la cámara web encendida, si es posible que la desactiven, más que nada por facilitar, ¿no?, el seminario, que a veces que puede ir un poco más lento si está todo el mundo con la conexión con la cámara. También me gustaría, si pueden en el chat, cada uno ir escribiendo su nombre y la ciudad, organización a la que pertenecen, eso sería fantástico. Así, entre otras cosas, bueno, otras ciudades pueden saber quién está participando y se pueden generar conexiones, y a nosotros también nos ayudaría de cara a temas estadísticos. Muchas gracias. Ahora en unos minutos volvemos y comenzamos con la presentación. Mientras tanto, pues bienvenidos. Buenas, simplemente un anuncito más, un minuto. Ya están los últimos participantes terminando de registrarse en la plataforma y empezamos enseguida. Hola, muy buenas a todo el mundo. Muy bienvenidos. Vamos a comenzar ya con el seminario web. En ese sentido, bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos por esta maravillosa asistencia, ¿no? Es un placer poder ver todas las ciudades representadas hoy aquí y su entusiasmo, ¿no?, para buscar soluciones a los desafíos que se enfrenta la gestión de residuos a nivel local hoy en día. Y bueno, como ya saben, ¿no?, el objetivo de este seminario web es presentarles la nueva versión de Organics, una herramienta, ¿no?, que las ciudades pueden usar para estimar los costos de proyectos de gestión de residuos orgánicos, específicamente, como pueden ser proyectos de compostaje o proyectos de gestión anaeróbica. Un segundito, me están comentando de que el audio se escucha un poco bajo. A ver si me pueden confirmar que se me escucha mejor. Mientras tanto, bueno, simplemente comentarles que la presentación pues va a tener 3 partes, ¿no? Una primera en la que vamos a presentar de forma general, bueno, la introducción a lo que es nosotros, la iniciativa, que viene siendo la herramienta. Después una parte en la que vamos a ver la herramienta Organics en la práctica. Y después concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas, ¿no?, en la que me van a acompañar mis compañeros Brooke Schaffer y Gerardo Canales. Y bueno, yo me presento también, mi nombre es Julio Rivera Alejo, ¿no?, y soy asociado de Política Internacional aquí en el CCAP, el Center for Cleaner Policy, o el Centro para Políticas de Aire Limpio, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues empecemos por ahí, ¿no? ¿Quiénes somos, no? El CCAP, o el CCAP, es el Centro para las Políticas de Aire Limpio, ¿no? Somos un think tank que contamos ya con más de 30 años de experiencia trabajando en países en desarrollo, en diferentes sectores, principalmente en la energía, transporte, financiamiento climático y, bueno, por supuesto, en residuos, ¿no? Estamos localizados en Washington, pero tenemos representación regional en Latinoamérica, en Europa y el sudeste asiático, ¿no? Proporcionamos consultoría estratégica en estos sectores que comentaba antes, ¿no?, y transmitiéndonos y trasladando nuestra experiencia en términos de políticas, cuestiones técnicas y de finanzas, ¿no? Trabajamos en los distintos niveles, tanto a nivel internacional, nacional como local, y bueno, somos un socio implementador de la iniciativa de residuos sólidos municipales de la CCAC. La CCAC, ahí ven, es la Climate and Cleaner Coalition, o la Coalición para el Clima y el Aire Limpio, que es una coalición liderada por el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, el PNUMA, que cuenta con 52 países socios, 17 organizaciones intergubernamentales, como el Banco Mundial, el BID, etcétera, 45 ONGs, entre las que se encuentran la nuestra, ¿no? Aparte, también que la EPA, que sería el equivalente al Ministerio del Ambiente de los Estados Unidos, pues ha sido la que ha diseñado, financiado y diseñado esta herramienta Organics en conjunto con APS, una consultora. Y bueno, fue principalmente desarrollada por una experta llamada Andrea Stowells. Y nosotros vamos a estar ahora, y tanto que estuvimos involucrados en el desarrollo, estamos ahora aquí presentándola, porque también la estamos usando. Pasemos pues a hablar un poco de lo que es la iniciativa de forma muy breve, ¿no? La iniciativa de residuos sólidos de la CCAC.
que nosotros formamos parte y por lo que estamos en realidad hoy aquí, ¿no? Pues el objetivo de esta iniciativa es, bueno, reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta del sector residuos, que son principalmente pues las emisiones de metano, carbono negro, metano troposférico, ¿no? Son las principales emisiones y que atacar estas emisiones un segundito, me están informando que tenemos problemas técnicos con el sonido. Vamos a parar un momentito la presentación. Volvemos, disculpen las molestias. Volvemos en un... Muy buenas tardes. Si me pueden confirmar a través del chat a una persona que me pueden oír ahora mejor, les agradecería. Vale. Excelente. Ya ve que sí. Bien. Bueno, disculpen las... Sí, ya me han confirmado que se escucha todo bien. Muchísimas gracias. Disculpen las molestias. Aunque estoy viendo que no le está ocurriendo a todo el mundo este problema técnico, así que también chequen sus computadoras y sus audios, porque a lo mejor puede que sea de su mismo equipo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Bueno, como les decía, bueno, el objetivo principal de la iniciativa de residuos sólidos municipales de las SAC es focalizarse en la reducción de emisiones de contaminantes climáticos de vida corta del sector de residuos, que tiene un gran potencial, ¿no?, de calentamiento global y que si los atacamos, ¿no?, podría ayudar, contribuir a cumplir con los objetivos climáticos que nos hemos propuesto todos, ¿no? Y en este sentido, pues las ciudades tienen un gran papel que jugar y en ese sentido también otro de los objetivos es habilitar, ¿no?, a las ciudades como las suyas a desarrollar sistemas más robustos en la gestión de residuos sólidos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues que ahora mismo las ciudades están generando miles de millones de toneladas de residuos sólidos al año, las cuales siguen aumentando con el aumento de ingresos y el crecimiento de la urbanización. Constituye la tercera fuente más grande de emisiones de metano, que igualmente siguen creciendo, más que ningún otro contaminante ambiental. Y bueno, a todas estas emisiones hay que sumarlas de las quemas de basuras, ¿no?, y el transporte de los residuos, ¿no?, que también son importantes fuentes de residuos. De ahí la importancia. ¿Y cómo hace esto la iniciativa? Pues trabajando directamente con ciudades y gobiernos nacionales a través de actividades de fortalecimiento de capacidades técnicas, a través de redes de ciudades, la red de ciudades que permite el intercambio de conocimiento y buenas prácticas, en conectar a unas ciudades y a otras con expertos, ¿no?, y la asistencia técnica en este sentido. La mayoría de las ciudades que están hoy asistiendo a este seminario son partes de la red de ciudades latinoamericana de la CSIA-SEI, que dirigimos desde CICAP nosotros, pero aquellas que no sean aún, les animamos a que se unan porque esta constituye una oportunidad única de cara a acceder, pues, a todo este tipo de capacidades, de herramientas, ¿no?, y de conexiones, ¿no? En ese sentido, otra de las cosas que oferta la iniciativa es asistencia técnica a la hora de diseñar, implementar proyectos de gestión de residuos con las ciudades y, bueno, por supuesto, pues acceso a herramientas de forma gratuita que permiten informar las decisiones de este sector, como es Organics, ¿no? Y de ahí que estemos hoy aquí. Muy brevemente, les voy a presentar un resumen de los contenidos que vamos a abordar ahora, ya entrando en materia, ¿no? Vamos a ver un poquito el contexto general de la herramienta, sus elementos básicos, el diseño, la parte que a mí personalmente me parece más interesante, que es Organics en la práctica, cómo acceder a la herramienta, ¿no?, cómo poder descargarla, y finalmente entraremos a la parte de preguntas y respuestas, ¿no?, que nos va a permitir atender más a sus intereses, ¿no?, y a preguntas específicas que puedan tener. Así que bien, comencemos con el contexto de la herramienta, como les decía, y en este sentido, pues,
¿De dónde sale Organes, no? Pues hay que preguntarse, estamos hablando mucho sobre la importancia, ¿no?, de gestionar los residuos, y en concreto los residuos orgánicos, ¿no? Y entonces, cuando una ciudad está considerando un proyecto de este tipo, una de las principales cuestiones que surgen es cuáles son los costos, ¿no?, que esto me va a llevar, ¿no? Entonces es importante entender tanto costos de inversión de capital, como pueden ser edificios, terrenos, costos de operación, mano de obra, combustibles. Entonces, pues hay que hacer un primer paso, ¿no?, y evaluar cuándo un proyecto va a ser viable o no, ¿no? Y decir si interesa seguir adelante con un estudio de factibilidad detallado. En ese sentido, el problema está en que la estimación de esos costos para este tipo de proyectos es compleja, ¿no? Hay muchas tecnologías muy diferentes a considerar, muchos diferentes equipos, factores específicos de cada lugar, como la composición de residuos de su ciudad, o los costos que a usted le puede costar adquirir una serie de equipos, a lo mejor no son los mismos que en otro país o en otra ciudad, ¿no? Igualmente, estimar los costos de un proyecto, pues es caro, ¿no? Realizar un estudio de este tipo muchas veces se pueden gastar miles de dólares. Un dinero que desgraciadamente las ciudades no siempre tienen. Entonces, Organex aquí nos presenta una solución, ¿no? Y es que se trata de una herramienta que, basada en Excel, nos permite evaluar la viabilidad financiera de proyectos de gestión de residuos orgánicos, determinando las tarifas, los precios de los productos que se necesitan para hacer viable este proyecto, ¿no? Y lo bueno que tiene, ¿no?, es que satisface diferentes necesidades de las ciudades, como vemos aquí, ¿no? Las ciudades ahora mismo en este sentido pues necesitan de apoyo a la hora de tomar decisiones sobre el desarrollo y la operación de este tipo de proyectos. Necesitan asistencia para estimar los costos e ingresos que estos proyectos pueden derivar. Y al mismo tiempo pues va a buscar evitar gastar recursos, ¿no? En ese sentido, pues Organes les ayuda identificando precisamente los costos y otros factores que las ciudades puedan necesitar para, antes de ya meterse de lleno en un estudio de factibilidad detallado. Permite obtener datos claves como son las tarifas de residuos que sean adecuadas para el proyecto, precios de los productos óptimos, como de lo que sean los subproductos de estos proyectos como el compost, el biogás, entraremos en eso, o indicadores financieros claves como la tasa interna de retorno, ¿no?, del proyecto. Y bueno, lo bueno que tiene es que esta herramienta es totalmente gratis y además no requiere una alta formación y capacitación de cara a usarla. Esto lo vamos ahora a ir viendo a lo largo de la presentación. ¿Y a quién va dirigida? Bueno, inicialmente esta herramienta estaba dirigida a los socios implementadores de las SAC como nosotros, pero lo que se espera, ¿no?, es darle una mayor difusión y que pueda ser usada también pues directamente por gobiernos locales, profesionales del sector de residuos, aquellos que están tomando, ¿no?, y elaborando las políticas, desarrolladores de proyectos, etcétera, ¿no? Un poquito así de forma general, cómo ha ido el desarrollo de la herramienta, pues comienza en 2013-2014, la EPA de Estados Unidos, recuerden lo que sería el equivalente al Ministerio del Ambiente, realiza una extensa investigación, ¿no?, basándose en datos como costos reales de proyectos y a través de entrevistas con expertos, ¿no? Y en conjunto con App Associates, que es una consultoría, empiezan a desarrollar esta herramienta. De hecho, me gustaría señalar que tenemos aquí a Joe y Michelle, que son miembros de Apt Associates que nos están apoyando técnicamente entre las bambalinas. Bien, dicho esto, en 2015 se realiza una evaluación inicial de la herramienta por parte de la iniciativa de las SAC y entre 2016 y 2017 los socios implementadores empezamos a testear esta herramienta y a ponerla en práctica, ¿no?, ofreciendo comentarios y feedback a la EPA, ¿no?, de cara a mejorarla, ¿no? Y de hecho el resultado pues es una herramienta más robusta, basada en el mejor conocimiento y experiencias disponibles, y de ahí que estemos ahora, ¿no?, en la versión 2, ¿no?, de la herramienta. Simplemente, y antes de continuar ya más a fondo en la herramienta, pues hacer un aviso, ¿no?, que Organex sigue siendo un trabajo en curso, ¿no? Es una herramienta que busca seguir mejorando a raíz de comentarios, ¿no?, y viendo potenciales oportunidades de mejora. Que no obstante usa hasta la fecha los mejores métodos y datos disponibles, pero que no puede ser ni lo es representativa para cada ciudad en específico, ¿no? En ese sentido, y ahora lo veremos, pues hay valores que son predeterminados y que pueden ser modificados, ¿no?, para hacerse, pero que de forma general la herramienta no se ajusta directamente a cada ciudad. Eso hay que verlo caso a caso. Luego, que los resultados que esta herramienta va a ofrecer son preliminares y nunca van a sustituir a un estudio de factibilidad detallado. Esto sería un primer paso para llegar allí, ¿no?, y que supone, en cualquier caso,
un ahorro de costes. Bien, dicho esto, pasemos ahora, ¿no?, a ver los elementos bases de la herramienta, ¿no? Y entre las características y cualidades, pues cabe destacar, bueno, que es una herramienta basada en Excel, ahora la vamos a ver, contiene instrucciones y guías en cada pestaña, lo cual hace que sea relativamente fácil de usar. Si bien, y esto me gustaría enfatizar, requiere una mínima inversión inicial de tiempo, ¿no? Hay que dedicarle un poquito de tiempo, jugar con la herramienta para poder. Pero no se requiere una formación técnica exhaustiva de cara a poder usar esta herramienta. Eso es lo importante, señor. Como decía antes, puede usar valores predeterminados que son genéricos, o si los tienen esos datos, asignarles valores específicos, ¿no?, de su ciudad o su región, ¿no? Lo cual hace de esta herramienta una herramienta flexible, ¿no?, y que permite adaptarse a las distintas ciudades, ¿no?, y lugares en los que se use. Y luego, bueno, señalar siempre que está totalmente desarrollada, basada en métodos bien documentados y basados en datos de proyectos reales. Por lo cual hablamos de una herramienta que es transparente, además cuenta, ya lo veremos, con todas las fuentes, ¿no?, de las que bebe esta herramienta, y relevante, ¿no?, a cada ciudad. Lo que es la herramienta, lo que considera dentro de lo que son proyectos de gestión y tratamiento de residuos orgánicos, considera dos tecnologías, y dentro de cada tecnología dos versiones, ¿no? Estaría el compostaje, que sería con aireación forzada y sin aireación forzada, y la digestión anaeróbica, que distinguiríamos entre digestión anaeróbica usando tecnología húmeda y tecnología seca, ¿vale? Ahora bien, hay que señalar que esta herramienta tiene limitaciones, ¿no?, como cualquier otra herramienta de este tipo. En primer lugar, supone proyectos de escala municipal, es decir, que no se podría utilizar esta herramienta pues para analizar un proyecto a nivel de un hogar, ¿no?, o una pequeñita comunidad. Por lo que para que funcione correctamente establece umbrales mínimos pues de producción, de capacidad, del material de residuos que van a estar entrando a la planta. Bien. Y por otro lado, supone que los residuos orgánicos que van a alimentar la planta vienen ya separados en la fuente, y no incluye esta herramienta los costos, ¿no?, que la recolección y la separación de esos orgánicos supone, ¿no? Simplemente evaluaría lo que sería la planta, ¿no?, y el proyecto de gestión de residuos. Bien, dicho esto, podemos ir ahora a ver lo que es la herramienta, ¿no?, y me gustaría verla con ustedes, el Excel. Así, de forma general, pues quiero que tengan una idea general antes de ver la presentación de las diferentes componentes que tiene. Entonces, tiene una parte de información contextual, pestañas 1 y 4, insumos, valores predeterminados, pero vamos a enseñarles la herramienta porque creo que va a ser la mejor forma de ver esto. Bueno, aquí pueden ver la portada, ¿no?, de la herramienta, ¿no? Y entonces, en estas 4 primeras pestañas de color marrón, pues tienen información general, información contextual, pues tabla de contenidos, un poco en lo que es el contexto de la herramienta. Bueno, señalar, como están viendo, que la herramienta ahora mismo está en inglés, y no obstante se está considerando, ¿no?, la opción, y se va a mirar, ¿no?, la opción de traducirla al español. Pero ahora mismo la versión con la que contamos en la actualidad está en inglés, simplemente dejar eso claro. Y bueno, como les señalaba, las 4 primeras pestañas son de información contextual, con instrucción en esta última, ¿no?, y que siempre es importante mirarlas todas antes de proceder. Las pestañas de las 5 a las 7, que en color azul, son las pestañas de insumos, ¿no? Es el tipo de datos que se van a necesitar, los datos clave de cara a poder hacer el análisis. O sea, estas probablemente sean las pestañas más importantes con las que va a estar trabajando la ciudad. Luego, la pestaña número 8 es la de valores predeterminados. Aquí pues van a encontrar los diferentes valores que se están usando para diferentes cosas, los supuestos, ¿no?, en los que se basa la herramienta, y que pueden ser modificados, como decíamos, para que se adapten a su contexto local específico. Y luego, la pestaña de resultados, probablemente también la más importante, ¿no?, porque es aquí donde vamos a encontrar todos los resultados en términos de pues la tasa interna de retorno, y aquí pueden ver para las distintas tecnologías, ¿no?, con la compostaje con aireación forzada, sin aireación forzada, tecnología de digestión anaeróbica húmeda y seca, y esta es una tecnología de digestión anaeróbica que era considerada en la versión anterior. Ahora mismo, como estamos utilizando un documento que hemos utilizado para una ciudad,
esta no es la última, la versión más actualizada, pero esta ya no aparecerá en la nueva versión 2.0, en base a los comentarios que hemos estado realizando y las revisiones que se ha hecho de la herramienta. Simplemente dejar eso. Bien, entonces, dicho esto, la pestaña de resultados, como les decía, pues aquí van a encontrar pues la tasa interna de retorno para cada una de las distintas tecnologías. Luego, por tecnologías, pues las inversiones de capital, las inversiones de capital por tonelada, los gastos totales anuales de las operaciones por tonelada también, hectáreas de terreno requeridas, etcétera, ¿no? No vamos a ir detalle a detalle, pero para cada una de las diferentes tecnologías, aquí esto es como un resumen de todos los datos clave, ¿no? que se realizan que nos va a dar, ¿no? para cada tecnología, ¿no? Y bueno, y luego las pestañas 10, 11, 12 son específicamente todos los cálculos, ¿no? Básicamente el modelo financiero para cada una de estas herramientas, que aquí esto simplemente ustedes pueden verlo, pero no tienen que centrarse. Si ustedes rellenan estas pestañas con los datos, que ahora vamos a ver qué tipo de datos se suelen requerir, esto simplemente les sirve como referencia, ¿no? Para ver el tipo de cálculos que haces. Y aquí pueden ver para cada una de las distintas tecnologías y diferentes asunciones de capital, de costos de capital, pues van a poder ver el análisis más detallado. Y bueno, luego cuentan con varias pestañas más, incluyendo fuentes. Pero de momento nos vamos a centrar en estas pestañas que son las que el usuario normalmente se va a centrar, ¿vale? Entonces, estas, entre ellas, pues hay que destacar, pues, la pestaña, ¿no? Acerca de la planta, ¿no? Y en la que se va a elegir, pues, información, todo lo que sea en color azul. Fíjense, solo para que lo tengan un poquito claro. Esta leyenda nos muestra qué representa cada color, ¿no? Las pestañas o las celdas que tengan un color azul quiere decir que son celdas que ustedes pueden modificar, ¿vale? Y incluir datos o no. Las que vienen con un color marroncito son valores predeterminados que, no obstante, pueden ustedes modificar en función de si tienen esta información o no. Y bueno, si aparece una pestaña en rojo es que hay algún error, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, que si alguna cuestión no encaja en los datos que vayan introduciendo, aparecerán como error. Esto estamos aquí presentando la herramienta, no se trata de un seminario específico de aprender a cómo usarla, imagino que a lo mejor algunos se verán un poco abrumados por toda la información que proporciona, pero solo estamos presentando. Más adelante es posible que podamos pensar en hacer un seminario específico de cómo usar la herramienta, pero bien, como les decíamos, en teoría puede ser usada por cualquiera, simplemente requiere inversión de tiempo, ¿no? E investigar. Bueno, como decíamos, pues tiene la pestaña de insumos, ¿no? Que aquí pues vendría a incluirse la cantidad de residuos orgánicos con lo que disponemos. Aquí, por ejemplo, esta ciudad, pues estamos contando con 3.600 toneladas al año de residuos verdes y 36.500 al año de residuos alimentarios, ¿no? Se van introduciendo, cuál es la tasa anual de crecimiento, hay distintos datos, ¿no? Igualmente, como le decíamos, todas tienen sus instrucciones, vienen con muchos cuadros de ayuda y permite ir avanzando. Igualmente, pues aquí tenemos la pestaña de insumos económicos, ¿no? En la que, bueno, pues como van a ver, pues le va a pedir datos como puedan ser los costes de la mano de obra, ¿no? Cuánto un operario suele ganar en su país, cuánto un ingeniero, el precio, ¿no? de compra del agua de proceso, de los precios de compra de electricidad, del terreno, si es que hay que comprar terreno, precios de venta de electricidad o del compost, bueno, por supuesto, las tarifas, ¿no? de disposición de residuos, que además pueden ponerlas diferenciadas por si hay diferentes dependiendo del tipo de residuos que sean, si es de residuos verdes o de jardinería, residuos alimentarios, etcétera, etcétera. Bien, no me quiero entretener muchísimo en esta parte, así que vamos a volver a la presentación. En cualquier caso, cualquier duda, nosotros estamos aquí disponibles para ayudarles. Bueno, entonces, como les decía, bueno, aquí hemos visto un poco los insumos económicos de planta, residuos, los distintos datos. Aquí en la presentación van a tener estas diapositivas también, el tipo de datos que hemos estado viendo un poco en la misma planilla Excel, para cada uno de los tipos de insumos. Y bueno, en la pestaña de resultados que hemos mostrado también en la herramienta, que si quieres lo volvemos a enseñar aquí, sería Outputs en inglés, la pestaña 9. Aquí vemos los distintos resultados, ¿no? Para la tasa interna de retorno, costos de capital y demás, que es lo que hemos. Tarifas de disposición, precios de ventas, ¿no? Bien.
Y aparte de esos que son los clave, pues todo este otro tipo de resultados que, bueno, no voy a ir sobre ellos, los tienen ya aquí, pueden consultar la presentación, ya los hemos visto. Pasemos ahora a ver organes en la práctica, ¿no? Que yo creo que esto, como les decía en principio, es la parte más interesante de la presentación, ¿no? Porque ver la herramienta así de forma general puede ser un poco abstracto, pero es bueno ver no cómo funciona Organex ya en la práctica. Y es que, afortunadamente, pues a día de hoy ya la herramienta está siendo usada, ¿no?, para ayudar a ciudades a seleccionar e implementar proyectos alternativos para el tratamiento de sus residuos orgánicos, pues siempre en base a sus capacidades y contexto local. Y en este sentido, pues desde SICAP, desde SAP, estamos trabajando en el terreno con ciudades como Quito en Ecuador o Puerto Varas en Chile, pues para producir planes específicos de implementación para proyectos de gestión de residuos. Y a este fin, la herramienta Organex nos sirvió como un primer paso para analizar las diferentes alternativas tecnológicas, siempre en base a la información y datos proporcionados por cada ciudad. Y así en Quito, en base a los resultados pues, de inversión inicial y retorno de inversión, entre otros, por la municipalidad ha decidido optar por una planta de compostaje. Mientras que en Puerto Varas, pues por su contexto y diferentes resultados, han decidido optar por una planta de gestión anaeróbica. Pero me gustaría señalar que no hace falta estar ya trabajando o mirando concretamente avanzar hacia la implementación de un proyecto en concreto, ¿no? Lo bueno que tiene esta herramienta es que puede ser usada en cualquier momento, se esté donde esté, ¿no? Y así, por ejemplo, pues ahora mismo desde SICAP estamos proporcionando asistencia técnica remota a ciudades como Cuenca en Ecuador, Cancún en México y Córdoba en Argentina, y estamos usando Organex, ¿no?, utilizando los datos que nos han facilitado estas ciudades pues para realizar un análisis preliminar pues de estas diferentes opciones tecnológicas y sus costes y rentabilidades, ¿no? Y ya en función de ese análisis inicial previo, ya las municipalidades pues podrán decidir si quieren seguir adelante con una alternativa y avanzar hacia estudios más detallados de factibilidad, ¿no? Bien. Ahora me gustaría pasar a presentar un caso específico, ¿no? En este sentido quería aprovechar la ocasión y agradecer a la ciudad de Quito, la municipalidad de Quito con la que hemos estado trabajando, que nos ha dado permiso, ¿no?, y nos ha permitido compartir sus datos, ¿no? Y gracias a ellos, ¿no?, hoy tenemos representantes aquí, les saludo desde aquí, de la ciudad de Quito, gracias a eso vamos a poder ver un caso específico de una ciudad en la práctica, que es el caso de la ciudad de Quito. En ese sentido, empecemos un poquito con contexto, ¿no? La ciudad de Quito, ¿no?, ahora mismo, pues el sector de residuos es responsable del 13% de las emisiones de la ciudad, ¿no? Además, está generando 2.000 toneladas de residuos al día que van al relleno municipal de Linga, que está alcanzando el límite de su capacidad, ¿no?, siendo el 60% de residuos orgánicos, ¿no? Por lo tanto, hay un gran potencial, no hay una demanda, ¿no?, una necesidad, ¿no?, de atender este problema y al mismo tiempo una gran oportunidad para atenderlo, ¿no?, y darle solución. En ese sentido, pues hay gran oportunidad para utilizar esos residuos orgánicos, desviarlos de su disposición en el relleno, ¿no?, y utilizarlos, darles un tratamiento a través de este tipo de proyectos, ¿no?, por lo tanto generando un potencial, ¿no?, para reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta y al mismo tiempo generar beneficios económicos que se derivan del tratamiento de estos residuos, como puede ser la producción de compost u otros, o electricidad, ¿no?, en el caso de la digestión anaeróbica, ¿no? En este caso, utilizamos la herramienta Organex, ¿no?, y como ya han visto, lo que analizamos fue tecnologías compostaje con incineración forzada, digestión anaeróbica, tecnología seca y húmeda, ¿no? Y no voy a tener mucho aquí porque esto ya lo hemos hablado. Y bueno, pues el punto de partida para la ciudad de Quito fue que en base pues a la recolección de datos que se realizó en la ciudad, es que podríamos partir inicialmente, ¿no?, para un proyecto de gestión de residuos orgánicos con 110 toneladas diarias de residuos, ¿no? 100 que vendrían de residuos orgánicos procedentes de las plazas de mercados, perdón, que ya vienen prácticamente limpios, ¿no?, y separados, porque el 90% de los residuos en las plazas de mercado son orgánicos, ¿no?, lo cual hablábamos que es fundamental de cara a este tipo de proyectos. Y aparte de esos, unas 10 toneladas al día también de residuos de jardinería procedentes del mantenimiento de parques y jardines, corte de césped y podas, ¿no?, que también es importante. Luego, igual asumiendo un coste cero del terreno, ya lo que lo podría proporcionar la ciudad,
E igual, pues otro tipo de variables, ¿no? Y parámetros como son costes de electricidad, de combustibles, mano de obra, etcétera, que ya hemos visto, ¿no? que son importantes para este tipo de proyectos. Dicho esto, en base a los datos facilitados, ¿no? y con los que juega Organics, una de los aspectos positivos, ventajas que tiene esta herramienta, ¿no? es que te permite crear tus propios escenarios, ¿no? En este sentido, pues me gustaría enseñaros aquí una tabla, ¿no? que creamos nosotros. Entonces, el escenario base sería el que se ajustaría más a la realidad, ¿no? en base a los datos proporcionados por la ciudad. Estos son algunos de los parámetros que usa Organics, ¿no? y que nosotros consideramos clave de cara al análisis. La tasa anual de crecimiento de residuos, tarifas de disposición pues para los distintos tipos de residuos, precios de venta del compost, precios de venta de la electricidad y el calor, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces creamos pues un escenario base y luego queríamos ver cómo podría esto cambiar, ¿no? la rentabilidad y no los costes del proyecto dependiendo si tenemos unos escenarios más optimistas o más pesimistas, ¿no? Entonces, la herramienta te permite hacer esto. Igualmente, la herramienta pues te permite jugar con distintos escenarios, ¿no? Te permite ver, pues si estamos hablando en el caso de la tecnología de digestión anaeróbica, pues si queremos incluir tecnología de cogeneración, ¿no? CHP, es por en inglés, que es Combined Heat Power, y lo que quiere decir es que además de producir electricidad, pues si se instala la tecnología necesaria, pues podría producir calor también, ¿no? Un calor que se puede vender, energía térmica. Igual, pues, ver si se utiliza eso y no, si hay ventas de calor, si hay la venta del digestato, que es el fertilizante orgánico que produce la digestión anaeróbica, y lo mismo para la húmeda, ¿no? O sea, estos son escenarios que en base al uso de la herramienta tú puedes jugar con ella y crearlos, ¿no? En ese sentido, pues, me gustaría simplemente, pues, para mostrarles, ¿no? Un ejemplo. Cómo el cambio volviendo aquí a los parámetros clave, cómo afectan el cambio, ¿no? de un parámetro a los costos e ingresos de mi planta, su viabilidad económica, ¿no? Así, por ejemplo, volvamos a abrir aquí, en términos de insumos económicos que hablábamos antes, ¿no? Si modificamos ahora mismo el precio de la electricidad, ¿no? al que podremos vender nuestra electricidad en nuestra planta de compostaje de los 6 céntimos que tenemos, pongamos, por ponernos en un escenario muy positivo, digamos que podemos subirlo hasta 20 céntimos. Por poner un... Uy, ahí le puse $2. No creo que el kilovatio hora nadie lo compre a $2. Pero vamos 20 céntimos, ¿no? Una gran subida. Y luego que el precio de venta del calor, ¿no? Estamos subiendo aquí un escenario en el que también lo podemos vender. Como ven aquí podemos decir si queremos considerar que se vende calor o no. No, vamos a considerar que sí. Y en lugar de 6, pues vamos a poner que lo podemos vender a $10 el millones de BTUs, que es como se mide el calor, ¿no? Pues, bueno, esperen, antes de llegar ahí vamos a poner los datos originales porque no les he presentado los resultados ahora mismo. Con los datos así actuales, en el escenario base, vemos los resultados y bueno, mientras que para compostaje, que estas variables no afectan, pues tenemos buenos para, dependiendo si es de un CAPEX, el CAPEX es los gastos de inversión de capital. Para las tecnologías de compostaje, pues tenemos buenos resultados, pero para las tecnologías de gestión anaeróbica, pues no tanto, como pueden ver, incluso negativos o muy, muy bajos. Pero ¿qué ocurre si cambiamos el precio de la electricidad y sube hasta 20 céntimos? Y pongamos que el calor hasta $10, bueno, a lo mejor un poco menos, 8. Si nos vamos a los resultados, de repente vemos, vaya, ahora mismo la tecnología de gestión anaeróbica es viable económicamente. Tenemos una tasa interna de retorno muchísimo más alta incluso que la de la tecnología de compostaje, ¿no? Para el escenario de un CAPEX inicial bajo en lugar de alto. Bueno, pues ahí esto simplemente lo que queremos es mostrar, ¿no? Cómo diferentes cambios, ¿no? en diferentes factores pueden modificar la viabilidad de su proyecto, ¿no? Entonces la flexibilidad en ese sentido de la herramienta. Bueno, dicho esto, volviendo al caso de Quito, ¿no? Pues jugamos, ¿no? con estos diferentes escenarios tecnológicos, ¿no? y considerando también pues diferentes tipos de coste inicial de inversión, alto y bajo. Aparte, bueno, pues la herramienta nos va a proporcionar un indicador económico clave para la evaluación de proyectos, como es la tasa interna de retorno, ¿no? Que nosotros asumimos que de cara a que el proyecto fuera viable fuera del 10%. Y luego, aparte, esto la herramienta no te lo proporciona,
pero te da todos los datos y toda la información necesaria también para que ustedes puedan calcular el valor presente neto del proyecto, que es otro indicador financiero clave de cara a los inversores a tomar decisiones, ¿no? de invertir o no en un proyecto. E igual, como les decíamos, esta herramienta es un trabajo en curso, ¿no? En progreso, y es posible que de haber las futuras versiones de la herramienta pues incluyan esta característica, o también incluso la posibilidad de crear los propios escenarios dentro de la herramienta, ¿no? Bueno, dicho esto, pues miren, como pueden ver, pues pudimos crear obtuvimos diferentes resultados para las distintas tecnologías en Quito, y entonces aquí, por ejemplo, lo vemos como para un CAPEX, recuerdo el gasto de inversión del capital inicial bajo, pues obtenemos estos diferentes resultados para de la tasa interna de retorno y el valor presente neto del proyecto, que como aquí vemos para el compostaje y generación reforzada, todos son buenos. En el caso de un CAPEX alto ya no serían tan buenos. Recuerden que esto está basado en estos diferentes parámetros que hemos ido modificando. Ya si nos vamos a conversión forzada, porque como tiene unos costes de capital más altos, pues ya los resultados no son tan buenos. Pero, en fin, la cuestión aquí no es centrarse en los resultados, sino en ver las posibilidades que ofrece esta herramienta, ¿no? de análisis, ¿no? Podemos ver pues diferentes escenarios que podemos crear con y sin tecnología de calor, venta de digestato o no, y podemos ir viendo y hacer los cálculos y ver cuáles nos son viables o no. Y ya en cada ciudad va a ser distinta, ¿no? Y unas tecnologías serán mejores o serán peores o tendrán mejores resultados u otros. Lo importante no son los números, ¿no? sino ver las oportunidades que ofrece esta herramienta. Y en este sentido, pues hay que ver Organex ya más allá de una herramienta cuantitativa. No se trata de una herramienta simplemente que nos permite ver qué tipo de alternativa tecnológica o proyecto va a ser viable económicamente o no, lo que se puede hacer o no, sino también una herramienta que nos va a permitir ver al usarla qué necesita cambiar para lograr que estos proyectos se conviertan en una realidad. Para un proyecto que a lo mejor en un principio no parece viable económicamente, según los datos, nos va a permitir, a raíz de lo que nos permite aprender, nos va a permitir avanzar hacia proyectos en este sector y que nos va a permitir avanzar hacia una transformación del sector. En ese sentido, pues hay que ver a Organex como una oportunidad para identificar barreras a la implementación, y durante nuestro uso, de nuestra práctica con ciudades, ¿no? usando esta herramienta, pues hemos visto que pues entre las principales barreras encontramos que la falta de separación en la fuente de los residuos es una barrera importante, ¿no? Porque como señalábamos, de cara a que los residuos, de cara a que estos proyectos puedan funcionar, los residuos orgánicos que alimentan estas tecnologías de compostaje o digestión anaeróbica necesitan llegar limpios, ¿no? sin estar mezclados con otro tipo de residuos. Igualmente, los bajos precios de venta de la electricidad propios de los países en Latinoamérica, especialmente, ¿no? debido a la hidro, o así como bajas tarifas de los residuos, incluso problemas de recaudación de estas, ¿no? que no permiten cubrir todos los costos del servicio. Pues eso también es un problema porque impiden, ¿no? recuperar los costos de inversión, de operación y mantenimiento del proyecto, ya que esas tarifas de residuos, así como la venta de electricidad en el caso particular de la digestión anaeróbica, son una fuente fundamental de ingresos de estos proyectos, ¿no? Entonces ahí vemos que cuando estos son bajos, no son suficientemente altos, no permiten recuperar los costos y por tanto afectan a la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Y bueno, otra barrera importante es la ausencia, ¿no? de mercados para compost o el digestato, ¿no? el fertilizante resultado de la digestión anaeróbica. Y es que esto supone que si no hay compradores de estos subproductos, pues se anula una fuente adicional de ingresos que puede mejorar su viabilidad. Y aparte, bueno, pues que no nos permite usar un valioso subproducto que se está generando a través de estas tecnologías, como es el compost, ¿no? o el fertilizante o la electricidad, si no tenemos alguien que compre la electricidad igual. En este sentido, el uso de Organex no solo nos permite identificar barreras, sino también soluciones, ¿no? a la hora de estar trabajando directamente. Y es, por ejemplo, la falta de separación en la fuente de los residuos. Bueno, pues no tiene que ser una barrera que haga imposible ya un proyecto, porque como nos ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Quito, pues podemos empezar, ¿no? para este tipo de proyectos utilizando residuos que vengan de mercados y ferias, donde, como señalábamos antes, el 90% ya es orgánico y nos permite llevarlo directamente a la planta, siempre y cuando lo recojamos separadamente. Y lo mismo con los residuos de jardinería, ¿no? que normalmente los gestiona la municipalidad. Cortes de césped y podas son elementos fundamentales a la hora de los procesos de compostaje.
Y bueno, luego con el tiempo, a lo largo de la vida útil del proyecto, se puede ir aumentando la cantidad de residuos orgánicos disponibles progresivamente, pues, no sé, mediante programas de separación en la fuente, ¿no? Y así podemos incluir eh, eh, residuos que vengan de domicilios o a través de otro tipo de tecnologías, como pueden ser plantas de separación, tipo TMB, de tratamiento mecánico-biológico. Bueno, hay diferentes opciones para que según va pasando el tiempo pueda seguir aumentando la cantidad de residuos orgánicos ya separados que llegan a la planta. Luego, a la cuestión de los precios, ¿no? de la electricidad y de las tarifas. Pues bueno, cambios regulatorios pueden permitir, ¿no? Crear incentivos al aprovechamiento de los residuos o la generación de energía alternativa. En este sentido, pues podríamos destacar un caso concreto que es en Colombia, ¿no? Nosotros durante nuestro trabajo en Colombia identificamos que proyectos como la captura de gas sí que eran elegibles, ¿no? Para recibir las tarifas de disposición, ¿no? Y por lo tanto una fuente de ingresos para ese proyecto. Mientras que otros tipos de tecnologías como las plantas de compostaje o de digestión anaeróbica no. Entonces, trabajando a nivel nacional, ¿no? se incluyó este tipo de proyectos en la regulación, haciéndolos por tanto elegibles para disfrutar, ¿no? de también las tarifas de disposición, ya que estos proyectos están evitando que esos residuos acaben en el relleno, ¿no? Y además los están tratando. Y por lo tanto, a permitirles esto, los hace económicamente más viables, ¿no? Al mismo tiempo, acuerdos de compra de la energía, no, para la cuestión de la electricidad, pues un acuerdo de compra de energía lo que ofrece es la posibilidad, por un lado, de vender la energía a un precio fijo durante un tiempo determinado, dando así seguridad en el flujo de ingresos del proyecto, y al mismo tiempo una seguridad al comprador de esa energía, ¿no? Acerca del precio al que la va a estar comprando durante ese periodo determinado. Y esto es especialmente relevante en un contexto de variabilidad climática en la región que es cada vez mayor y que hace que los precios de la energía fluctúen cada vez más, disparándose en épocas de sequía, especialmente debido a la cuestión que hablamos antes de la gran capacidad de energía que viene de la fuente de energía hidroeléctrica en la región. En ese sentido, bueno, la planta, por ejemplo, de biogás de Quito cuenta con un acuerdo de compra de energía y este tipo de acuerdo con el que cuenta la planta de biogás, si lo pudiera disfrutar una planta de digestión anaeróbica, pues podría hacerla viable, ¿no? Finalmente, pues en cuanto a la falta, ¿no? de compradores o ausencia de mercados, pues bueno, podríamos a hablar de un acuerdo, ¿no? de compra o de uso de compost por parte de la municipalidad, que podría usar, ¿no? el compost para sus parques y jardines, ¿no? y ahorrarse los costos, ¿no? de ese abono, ¿no? que tiene que estar comprando a la hora de comprar un compost a un menor precio, ¿no? Fijar un precio y le asegura al proyecto un precio fijo y al mismo tiempo se va a ahorrar coste a la municipalidad. Pero igual habría que centrarse, ¿no? en otros compradores, ¿no? y en generar políticas de formación de estos mercados, focalizándose en agricultores, ¿no? Y hacerles ver, ¿no? los beneficios de comprar un compost o un abono orgánico natural producido localmente, ¿no? en lugar de fertilizantes sintéticos, muchas veces de compañías extranjeras, ¿no? que hay que transportarlos desde allí, ¿no? Entonces, ver un poco esa idea de la economía circular, lo que producimos, consumimos aquí, se queda aquí, ¿no? y es devuelto a nuestra economía. Otra potencial salida igual sería con beneficios climáticos y ambientales, son dedicar el compost para programas de reforestación, ¿no? Una gran salida que algunas ciudades contemplan. Y bueno, a modo de conclusión, pues, y para resumir, preguntémonos, ¿no? ¿Por qué yo como ciudad debería usar Organics, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me aporta? Pues bien, Organics ofrece a aquellas ciudades interesadas en avanzar hacia una gestión sostenible en el sector de residuos, a través del tratamiento de sus residuos orgánicos, una herramienta para poder decidir cuál es la opción tecnológica más adecuada para su ciudad, sus recursos, ¿no? y capacidades, y permitirle, ¿no? a conocer los costos de las diferentes alternativas tecnológicas y pues, sus rentabilidades, ¿no? Y lo importante aquí, y volvemos a incidir en esto, es que hablamos de una herramienta
gratuita, ¿no? Y no necesitan gastarse cientos de dólares en un análisis para saber qué opciones tienen. Esta primera opción la tienen gracias a esta herramienta ya, que les va a permitir a realizar un cálculo preliminar, ¿no? De una buena estimación, a partir de la cual ya decir, pues sí que tenemos opciones, ¿no? Y podemos empezar a pensar en un estudio más detallado acerca de esta opción de compost con aireación forzada o digestión anaeróbica seca, ¿no? Y ahí estaría en manos de la municipalidad, pero ya nos ha ayudado a avanzar en ese primer paso, sin tener que emplear muchísimos recursos. Y bueno, luego, por supuesto, esta herramienta, lo bueno que tiene es que está disponible sin costo alguno para todas las ciudades. Como hemos mostrado, es relativamente fácil de usar, no requiere una alta capacitación técnica, si bien una cierta inversión de tiempo, por lo cual es accesible. Y bueno, a mí me gustaría señalar que realmente lo más complicado, la mayoría de las ciudades que están hoy atendiendo este seminario ya lo tienen hecho, ¿no? Y es que muchas de ustedes ya han rellenado el formulario, la planilla aquella de colección de datos de las SAC, la herramienta de recopilación de datos para el manejo de residuos sólidos municipales, y ahí ya incluyeron la mayoría de información y datos que necesitan para usar Organics. O sea, ya lo tiene, y ese es probablemente el paso más complicado. Ahora se trata, ¿no?, de utilizar esos datos, ingresarlos en la herramienta y ver qué datos y qué resultados ofrecen. Y bueno, nosotros desde SICAP nos ofrecemos, si así lo desean, pues una vez ustedes hayan jugado con la herramienta, hayan ingresado sus datos y obtengan resultados, pues a proporcionarles feedback y comentarios, ¿no?, si nos envían la planilla rellena de Organics y ver cómo podemos ir adelante. Simplemente acceso a la herramienta, decirle que la tienen disponible en la plataforma de conocimiento de la Iniciativa de Residuos Sólidos Municipales de la SSAC, en ese link. Ahora mismo la que está disponible en la página web es aún la versión 1, pero entre hoy y el lunes tendrán disponibles la versión más actualizada, la versión 2, ¿no?, que es la que hemos estado mostrando aquí hoy. Y con esto, bien, agradecerles su atención y ahora podemos pasar, si así lo desean, a la fase, ¿no?, de preguntas y respuestas, ¿no?, donde ustedes tienen ahora la opción de hacer preguntas y bueno, ver cómo les podemos ayudar en base a esta presentación. En ese sentido, pues me gustaría pedirles, ¿no?, que cualquier pregunta que tengan tienen acceso al chat, ¿no? Así que si se aseguran de que en el cuadro del chat donde pone send to ponga everyone, o si no quieren que todo el mundo tenga su pregunta y quieren enviármela directa a mí, pueden enviármela al usuario que pone CSAP, ¿no?, SICAP, y en función de las preguntas que vayan haciendo les vamos respondiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar ya respondiendo a algunas de las primeras preguntas. Simplemente quería dejarles algo de tiempo. Una de las preguntas que tenemos aquí, muy interesante, es si se pueden utilizar, ¿no?, esta herramienta, ¿no?, para hablar de una gestión mancomunada, ¿no? Si puede utilizarse para evaluar proyectos que incluyan a más de un municipio, ¿no? Si hay requisitos mínimos para el tamaño del municipio, utilizar Organics como población y demás. Bueno, esto es una excelente pregunta. Si bien cuando señalamos que una de las limitaciones iniciales de la herramienta, ¿no?, es que se asume una escala municipal, estamos hablando de mínimo un municipio, ¿no? O sea, por la limitación por abajo, no por arriba. De hecho, perfectamente la herramienta permite que se asuma la gestión de varios municipios, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, al final, uno de los factores clave es la cantidad de residuos, ¿no?, que se dispone. Entonces, lo que habría que ver con los distintos municipios es cuánta cantidad de residuos orgánicos somos capaces de generar, ¿no?, y tener disponibles de forma separada y de forma limpia para poder alimentar nuestra planta de compostaje o nuestra planta de digestión anaeróbica, ¿no? Y en ese sentido, de hecho, las plantas de digestión anaeróbica requieren un mínimo mayor. Entonces, el tener más municipios, ¿no?, trabajando conjuntamente va a permitir tener una materia prima mayor que va a hacer más viable disculpen, la tecnología de digestión anaeróbica, por ejemplo. En este sentido, esta pregunta también está relacionada con un caso real,
De hecho, nosotros en Puerto Varas, en el análisis que estamos haciendo en Chile, lo que estamos viendo precisamente no es la posibilidad de mancomunar el proyecto y no solo incluir lo que es la ciudad de Puerto Varas, sino Puerto Montt y otras ciudades de la región, ¿no? En la que ya existe además una asociación, ¿no?, que está enfocada en la gestión de residuos y bueno, Organex es la herramienta que hemos estado usando, o sea que sí, se podría usar perfectamente. En términos de población no hay mínimos del tamaño de población, lo que hay es cuestiones de mínimos de residuos, ¿no? O sea, lo bueno del compostaje sí que puedes empezar a utilizar desde 1 tonelada, ¿no?, hasta el infinito, ¿no? Pero la digestión anaeróbica es más complicada. Igualmente, volviendo al tema del número de municipios, la cantidad de residuos, hay que hablar, ¿no?, de las economías de escala, ¿no? Cuanto más residuos, cuanta más materia prima, van a disminuir los costes con el tiempo, ¿no?, porque se genera este tipo de economías de escala. Entonces, es una muy buena idea. Si he respondido bien a la pregunta, me dejan, y si no me puede volver a reformular la pregunta. Espero que haya respondido bien. Otra pregunta que tenemos es cara a términos de seguridad del manejo de la información. Si puede, Norma, si puedes aclarar más específicamente a qué se refiere en términos de la seguridad del manejo de información, ¿no?, quién tiene acceso. No sé si está refiriéndose exactamente a los datos que pueda proporcionar la municipalidad o no, por si puedan ser de carácter más confidencial, o se refiere al tipo de información en el que se basa la herramienta. Si es en relación a esto último, la información en que se basa la herramienta, todos los datos son de carácter público, tienen las fuentes dentro de la propia herramienta, lo voy a enseñar aquí en un momentito. Si van a la última pestaña, van a ver que tiene aquí todas las fuentes a las que se basan, y luego incluso si van a las distintas pestañas, pueden ver como esta información ha sido sacada de tal fuente. No, hay diferentes notas que te indican, pues se ha utilizado la información relativa a este estudio, ¿no?, para esto. Si se refiere a cuestión de información, a información de la propia municipalidad, bueno, si ustedes usan esta herramienta y no la quieren compartir con nadie, no hay ningún problema, no hay ningún conflicto en el tema de seguro de manejo de la información, ¿no?, porque esto sería de carácter interno. Ya si quieren, por ejemplo, si quisieran ustedes compartir la herramienta con nosotros, ahí ya sí se vería. Bien, me alegro que haya respondido a su pregunta, Norma. Gracias por confirmarme. Respondiendo a María Eliana Vegas Fernández, el link está incluido en la presentación, y respondo a otra pregunta también que me hacen, que es si la presentación va a estar disponible. La presentación va a estar disponible, y si no me equivoco también esta grabación va a estar disponible para aquellos que no hayan podido asistir o quieran escucharla, o que hayan tenido problemas de audio, van a poder a escuchar esta presentación más adelante. O sea que por eso no estén preocupados, que tendrán acceso tanto al tema de el link que está en la presentación. Mire, se lo vuelvo a mostrar, lo tienen en esta diapositiva, la número 55, ahí tienen el link al que pueden acceder a la herramienta. Como ya les digo, ahora mismo la versión que hay es la 1, si esperan al lunes probablemente, si no hoy por la tarde, el lunes ya estará disponible la versión 2, que es la última actualizada. La 1 estamos hablando de una versión bastante antigua que no incluye todas las últimas actualizaciones. A ver, volviendo, déjenme que siga viendo las preguntas, me alegran que sigan interesados. Me preguntan cómo calcularon el tema de la tarifa. Si puedes elaborar, Andrés, en esa pregunta, no sé si te refieres a cómo la propia herramienta de Organex calculó cuál es la tarifa óptima para que sea viable económicamente el proyecto, o cuáles son los cálculos que hay detrás, ¿no?, de las tarifas que supone la herramienta. No sé si te refieres a eso, si puedes aclarar. Mientras tanto voy a ir respondiendo a otra pregunta. Gracias, Andrés. ¿A partir de cuántas toneladas es rentable la producción de compost? Es una pregunta un poco técnica. Si me dejas unos minutos, vamos a preguntarle a nuestros técnicos, ¿no?, que nos están acompañando aquí.
de cara a ver, porque claro, estamos hablando de, como decíamos, de proyectos de escala municipal. Entonces, porque igual para un proyecto compost se puede empezar con 1 tonelada, ¿no? Pero de cara a que este tipo de proyectos a nivel municipal sean rentables empezar a producir, hay que ver. Normalmente, o de cara a nuestra experiencia, cuando hemos estado trabajando, idealmente a partir de 60 toneladas, 50 toneladas, ya podemos estar hablando de un proyecto de compostaje que pueda funcionar bien, ¿no?, a escala municipal. Incluso algo menos, pero de ese entorno. Ya si hablamos de la tecnología de gestión anaeróbica, ya sí que nos iríamos a un mínimo de 100 toneladas para que empiece a ser viable, ¿no? Pero igual esto va a depender siempre de muchos factores. En cualquier caso, Giovanni, te agradezco la pregunta y como estamos en contacto, gracias a que estamos trabajando con ustedes también, podemos hacer un seguimiento de esta pregunta y hablar más en detalle, ¿no? Para poder atender así a otras preguntas. Vemos otra pregunta que nos hacen acerca de... Me parece haber entendido que los municipios podrían contactarse con ustedes para soporte técnico en la interpretación de los resultados. Efectivamente. Efectivamente, si ustedes rellenan para que nosotros le demos comentarios y revisar. O sea, ustedes tendrían que realizar la colección de datos, usar la planilla, la herramienta, rellenarla y ya en función de los datos, nosotros estaríamos dispuestos a revisarlo y decir, mire, pues esto lo han incluido aquí, esto no es correcto, esto está bien así, ¿no? Y proporcionarles feedback, incluso, bueno, considerar la opción, ¿no?, de que podamos asistirles técnicamente en implementación de un proyecto basado en estos resultados. Ahí ya sería cuestión. Ahora al final de la presentación van a tener nuestros datos de contacto, que se los voy a poner ahora aquí ya en la última, de Gerardo Canales, que es nuestro director para el programa en Latinoamérica, de mi compañero Brooks Schaffer, que está aquí conmigo ayudándome ahora en las preguntas, y mío, Julio. Y nos pueden contactar a cualquier de estos correos electrónicos de cara a cuestiones relativas al uso de la herramienta, ¿no?, y si quieren feedback, ¿no?, y comentarios. Simplemente vamos a tomar 2 preguntas más por cuestiones de tiempo, no queremos robarle mucho más de su tiempo, ya estamos un poco pasados de hora. Me preguntan si Organes considera parámetros meteorológicos para la producción de compost, y así es, efectivamente, y de hecho pueden ser modificados, ¿no? Asumen parámetros predeterminados, como decían, pero ustedes pueden modificar, ¿no?, para que se ajusten a los factores propios de su ciudad. Entonces, dependiendo de si lo ajustan más, van a tener un análisis mucho más detallado o menos, porque igual pueden obtener un análisis genérico, ¿no?, simplemente con los valores por defecto, pero si ustedes lo ajustan a su localidad, el resultado va a ser más ajustado, ¿no? Entonces, esta es una muy buena pregunta, ¿no?, y que está en relación a la flexibilidad que hablábamos que tiene esta herramienta, ¿no?, de ajustarse al contexto local. Volviendo a la pregunta de Andrés, al tema del costo de manejo de la tarifa de tratamientos orgánicos, como esta es una pregunta más compleja y estamos casi fuera de tiempo, si quieres seguimos en contacto por email, que además ya te tengo, hemos hablado, y te respondo más detalladamente por ahí. Hay unos cálculos por detrás que no son simplemente por defecto, y que además así me das tiempo para que lo consulte con los técnicos que han desarrollado la herramienta y te puedo dar una respuesta mucho más detallada. Y bueno, yo creo que ya con esto vamos a cerrar el seminario. En cualquier caso, si tienen alguna otra pregunta o les surge después revisando el material o viendo la propia herramienta, por favor no duden en contactarnos a cualquiera de estos correos electrónicos y nosotros estaremos encantados, pues, de proporcionarles comentarios. Igualmente vamos a compartir de forma de seguimiento al finalizar el seminario una encuesta, un sondeo, ¿no?, de cara, pues, a ver un poco qué les ha parecido la presentación, pero igual para conocer sus intereses, ¿no?, y dónde les gustaría, ¿no?, que estuviéramos trabajando, cuáles son su problemática particular. Entonces, les agradeceríamos muchísimo, se la enviaremos por correo electrónico y le agradeceríamos muchísimo, ¿no?, que la respondieran, más que nada porque no solo nos ayuda a nosotros, sino también a ustedes, ¿no?, a la hora de priorizar qué temas son de su interés,
y potenciales colaboraciones, ¿no? Y nada, con esto simplemente pues despedirles. Muchísimas gracias por la atención, ¿no? Ha sido una hora intensa, sé que muchísima información. Les dejamos ahora tiempo para que la procesen, ¿no? Revisen la herramienta, jueguen con ella y quedamos a su disposición en comentarios. Muchísimas gracias y que tengan muy buen fin de semana.